parte de la dispersión de recursos vía los programas sociales, pero también de la honestidad, del combate a la corrupción, de los proyectos de infraestructura, que están ahí también listados como los proyectos estratégicos y de desarrollo regional. Además de los incrementos al salario mínimo y de los nuevos derechos laborales, entre ellos, por ejemplo, la reforma a la llamada subcontratación, que también ha redituado en mejores condiciones para los trabajadores. A partir de la Cuarta Transformación, los programas sociales se volvieron universales, directos y derechos constitucionales. Esto es importantísimo porque quiere decir que no solamente están blindados contra su uso electoral o su uso clientelar, sino que además están blindados contra la estigmatización. Porque recuerden que en la ideología de las derechas, las sociedades están divididas entre quienes sí merecen privilegios y quienes no merecen y reciben, así lo dicen ellos, reciben dádivas por no hacer nada. En cuanto los derechos, en tanto los programas sociales se vuelven derechos constitucionales, se erradica esta forma de pensar y esa división social y todos tenemos acceso a estos programas. En la siguiente lámina lo que vemos es los efectos cuantitativos de esta política social que ha redituado una disminución de la pobreza. Como pueden ver ahí, en el que pasó, estas son las gráficas que van del 2018 al 2022. Todavía en 2018, 41.9% de la población vivía en pobreza y ahora es el 36.3, 5.1 millones de personas, como dijimos hace ratito, salieron de la pobreza, que es más o menos el equivalente de la población total del estado de Chiapas, para que se den una idea de cuánta gente pudo por fin vivir dignamente. Se redujo también la desigualdad. Para esto, en la siguiente lámina se puede ver cómo la desigualdad ha ido consistentemente a la baja durante la Cuarta Transformación. Este coeficiente de Gini, es un coeficiente que va del 0 al 1. Entonces, digamos, en una sociedad altamente desigual, donde una persona concentrara todos los recursos, esa sociedad tendría el número 1, y la sociedad en la que todo está repartido equitativamente, todos nos toca igual, sería el 0. Entonces, mientras más nos acercamos a 0, más nos acercamos a ese ideal de sociedad más igualitaria. Nosotros hemos pasado de 2018 a 2022 de 0.46 a 0.43, y tomando en cuenta que es una escala de 0 a 1, pues esa disminución es bastante significativa y nos pone en el promedio nacional, en el promedio internacional y cercano al coeficiente que tienen países como Uruguay o Chile. Ahora bien, los programas de bienestar en la Cuarta Transformación, como dijimos, son derechos. Por lo general pensamos en los programas de transferencias, pero hay que recordar que se trata de un ecosistema mucho más grande que abarca por lo menos 30 programas sociales, entre ellos muchos programas de infraestructura, por ejemplo, para las escuelas, mejoramiento urbano, etcétera. Pero por lo general hablamos de los más famosos, que son los que consisten en transferencias monetarias directas a los derechohabientes, y esta palabra es importante porque ahora los que reciben programas sociales se llaman derechohabientes y no simplemente beneficiarios. Esos son los 7 programas que consisten en transferencia directa de recursos: la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, que ahora se entrega a partir de los 65 años, el bienestar para las personas con discapacidad, las becas para el bienestar Benito Juárez para los estudiantes de todos los niveles educativos, el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras, que también puede ser para padres, más bien para hijos de madres ausentes de manera permanente, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Producción para el Bienestar. Es importante que pensando en estos programas, que casi 8 de cada 10 hogares en México reciben al menos uno de estos programas sociales y se han invertido 2.7 billones de pesos. Ahora bien, esto es el panorama hasta ahora, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el panorama a partir de ahora, el segundo piso del bienestar? En el segundo piso del bienestar se van a implementar nuevos programas, como ya lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum en su apertura de campaña en el Zócalo capitalino.
Este nuevo programa es una pensión para mujeres de 60 a 64 años que recibirán un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de 65 y más, y se trata de llegar en 2025 a al menos 1 millón de mujeres e incrementarlo paulatinamente hasta hacerlo universal. El siguiente programa también prioritario va a ser esta beca para el bienestar en educación básica. Esta beca tiene su origen en un programa que implementó la doctora Sheinbaum, muy exitoso en la Ciudad de México, que se llama Mi Beca para Empezar, que sustituyó a otro programa en el que solo se les daba beca a los niños llamados talento, que eran los que tenían mejores calificaciones. Entonces, ese era un programa meritocrático que la doctora Sheinbaum sustituyó por este programa universal para todos los niños de escuelas públicas de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Se va a implementar a nivel federal para alcanzar a más de 24 millones de niñas y niños, que son los que actualmente estudian en estos niveles. El tercer programa nuevo, digamos, también, bueno, que se va a reforzar, va a ser este programa para el bienestar de hijos e hijas de madres trabajadoras, que hay que recordar que busca apoyar a los hijos de madres que son las jefas de su hogar y que no tienen otro apoyo o otro ingreso, y también apoya a los hijos de madres que fallecieron hasta los 23 años. Entonces, este programa tiene 2 modalidades y se va también a aumentar tanto el número de beneficiarios como su monto paulatinamente. El cuarto programa está destinado a los jornaleros y jornaleras en agricultura y pesca, uno de los grupos más vulnerables y que viven en las condiciones más precarias, a pesar de que son unos de los trabajadores estratégicos más importantes de nuestro país. Se necesita para ellos que se les garantice seguridad social, acceso a la salud, acceso a la educación pública. Acuérdense que son también comunidades muy móviles, ¿no? Entonces hay que coordinar a varias instituciones para garantizarles su derecho a la salud, a la educación. El quinto programa es este Sistema Nacional de Cuidados. Todas las personas necesitamos cuidados y todas las personas cuidamos a alguien, pero casi siempre ese trabajo recae en las mujeres y es un trabajo no remunerado. Entonces, aquí de lo que se trata es de, bueno, primero crear centros públicos de cuidados y de educación inicial, porque es muy importante que el cuidado esté vinculado a la educación desde los más pequeños, a todo el sistema educativo. Y por supuesto se le va a dar prioridad a las trabajadoras jornaleras agrícolas y a las mujeres trabajadoras de la maquila. También paulatinamente se implementarán licencias de maternidad y paternidad, porque pues también los padres tienen derecho a cuidar, no solamente obligación. Y pues también se va a tratar de convertir gradualmente las escuelas con horario extendido en las zonas que tienen mayores carencias. Ok, bueno, en la siguiente lámina vemos que los programas, el resto de los programas de los que no hablé, que mencioné primero, se van a mantener, todos se van a mantener y se van a garantizar los aumentos anuales superiores a la inflación para que no pierdan su poder adquisitivo. Estos son los programas que ya conocemos: la pensión para el bienestar de adultos mayores, la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad se va a universalizar. Recordemos que esta pensión no es universal en todos los estados, solo los estados que gobierna Morena accedieron a hacer este convenio para universalizarlo. Las becas para el bienestar Benito Juárez, como dije, el apoyo para los niños y niñas hijos de madres trabajadoras, los programas para los trabajadores del campo como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, etcétera, y Jóvenes Construyendo el Futuro, todos se van a mantener. Ahora, respecto a la política laboral, se van a mantener los incrementos anuales al salario mínimo, esto pues obviamente con consensos generados entre trabajadores y empresarios. Recuerden que el salario mínimo antes alcanzaba para 0.8 canastas básicas, antes de la cuarta transformación. Esto quiere decir que veíamos como normal que una persona con todo lo que ganaba en un jornal de 8 horas no podía comprar lo básico. Ahora el salario mínimo alcanza para 1.7 canastas básicas y la meta es incrementarlo hasta alcanzar 2.5. Es decir, que en una familia donde 2 personas ganen el salario mínimo puedan
satisfacer sus necesidades y las de 2 dependientes, además de que les alcance para vivienda, porque ese también es otro derecho que vamos a garantizar. Otro punto importante en la política laboral es que se van a implementar salarios justos para profesiones estratégicas, como todas las del sector educativo, de seguridad y de salud, porque muchas de estas personas que son fundamentales para que funcione nuestra sociedad, perciben salarios que son inferiores al promedio del IMSS. Entonces se va a garantizar que ganen por lo menos el salario promedio registrado, que es de 16,152 pesos a la fecha. La siguiente propuesta de la doctora Sheinbaum es que los trabajadores de las plataformas, los repartidores, los conductores que trabajan por medio de estas llamadas apps, ¿no?, que las llamamos plataformas para ponerlo en español, son más de 500,000 de personas y tampoco tienen seguridad social. Entonces, para ellos también habrá un programa para garantizarles derechos laborales plenos. En la siguiente lámina resumimos lo que significa acceder a derechos sociales y porque, bueno, esto digo que lo resumimos porque estos planes, digamos, ya se han presentado en otras ocasiones. El incremento de la cobertura, ya sabemos con los sistemas de universidades como el sistema de la Universidad de Rosario Castellanos que implementó la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México, pero a nivel federal, mantener e incrementar las becas en todos los niveles educativos, consolidar el IMSS Bienestar para dar cobertura universal a las personas no derechohabientes y también fortalecer el IMSS para los derechohabientes. Y lo mismo en la vivienda, se van a ejecutar más de 1 millón de acciones de vivienda para personas tanto derechohabientes como no derechohabientes, y esto va a beneficiar a por lo menos 4.4 millones de personas y generar 2.8 millones de empleos directos e indirectos. Ok, ahora ya para ir cerrando, esta es una parte muy importante. La pobreza extrema no podemos seguirla manteniendo, o sea, hay que hacer algo para acabar con la pobreza extrema. Hay en México actualmente la pobreza extrema se pudo reducir entre 2020 y 2022 de 10.8 millones de personas a 9.1 millones. Recuerden que aquí hubo una pandemia también y hubo una crisis económica para muchísima gente. Lo que se propone, si vemos la siguiente lámina, es que haya una coordinación de mecanismos entre autoridades y distintos niveles de gobierno y se dé un seguimiento a la población específica que está en pobreza extrema, además con una mesa de seguimiento de datos, de manera que el efecto combinado de estos programas, la pensión de adultos mayores, la expansión del alcance del IMSS Bienestar para dar servicios de salud a no derechohabientes, el incremento del salario mínimo a 2.5 canastas básicas, la beca para el bienestar en educación básica que mencionamos ahorita y una perspectiva de crecimiento anual del PIB que es más o menos, al menos 3% anual, y el nuevo programa de apoyos a las mujeres de 60 a 64 años, todas estas estrategias juntas, combinadas, podrían reducir la pobreza, según los cálculos que han hecho tanto Gerardo Esquivel como mi compañero Pepe Merino, podrían disminuir el número de personas en pobreza extrema en 7.5 millones. Entonces, la meta al 2030 sería que la pobreza extrema multidimensional quede por debajo del 2%. Estos son los principales puntos de este eje. Les agradezco mucho la atención y, bueno, le agradezco a la doctora Claudia Sheinbaum la confianza de presentar.